Muy, muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con Romanos capítulo 3 del 21 al 31 y vamos a hablar de la justificación por fe explicada, ¿verdad? Explicada. Y es bien importante que nosotros veamos, hermanos, que lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Y si vamos a nuestros bosquejos en la última página del currículo, vamos a ver pues lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto los tres tiempos de la salvación y estamos en el primer tiempo de la salvación, que es la justificación. Es la manera como Dios declara justas a las personas, eh, aparte de la ley, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Y sería de Romanos 3 del 21 al 5:21. Esa es la justificación. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Este, ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto desde Romanos capítulo 1 del 18 al 3:20, vimos la justicia de Dios revelada desde el cielo, dejando al hombre bajo condenación. Vimos en tres clases de individuo. Tenemos el inmoral, que representa la injusticia de los gentiles. Tenemos el moral, el que tiene algún conocimiento de la palabra de Dios, como el judío común y corriente. Y también tenemos el religioso, que es un líder judío que piensa que es maestro de los demás y sin embargo, estos tres son pecadores y los tres van en rumbo al infierno, van por el camino ancho. ¿Por qué? Porque todos ellos piensan que es por medio de sus propias obras que pueden ser justificados delante de Dios. Entonces vimos la justicia de Dios revelada en condenación desde el capítulo 1 del versículo 18 al 3:20. ¿Y qué vimos allí? Vimos que todos están bajo pecado, no importa si son judío o gentil, porque Dios no hace acepción de personas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? También vemos que todos son conscientes del pecado. Todos son conscientes del pecado. La conciencia, la revelación general, la palabra de Dios uh, y la convicción del Espíritu Santo los deja a todos de una manera, los deja bajo condenación. Y vemos entonces que la ley es como una radiografía, ¿no? No más antier, ¿verdad? Yo como capellán, yo visito empleados en una empresa que tiene un dueño cristiano, ¿verdad? Y entonces, una de las empleadas tiene su esposo que tuvo un accidente y estaba montando en una, en un monopatín que se llama One Wheel, o sea, que tienes una sola rueda, ¿verdad? Y iba a gran velocidad sin casco y se cayó y bueno, se quedó en coma inducido porque tiene sangrado dentro del cráneo. ¿Qué hicieron los doctores? Tan pronto lo recibieron en la sala de urgencias, lo llevaron a, la, a la rayos X y después le hicieron una escanografía para mirar qué pasó dentro del cerebro, ¿verdad? Y sí, efectivamente tiene un gran coágulo de sangre que no saben muy bien si eso le va a afectar a él de por vida o es temporal, es solamente un derramamiento adentro o tiene realmente algo grave que requiere una cirugía, ¿verdad? Entonces, qué hace en realidad el examen? El examen muestra la condición real que está ocurriendo dentro del individuo, ¿verdad? Pero en sí, la radiografía o el examen de la escanografía no puede arreglar el asunto, no puede realmente salvarle, en este caso, la vida, pues, pero sí señalan la necesidad quizás de una cirugía. ¿Sí? Entonces, es bueno hacerse el examen porque los doctores pueden saber qué se le puede hacer a él, ¿verdad? Entonces, lo mismo en la ley. La ley deja al mundo bajo condenación, sea judío o gentil, todos han pecado y están bajo la ira de Dios. Pues desde que empezamos diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿sí? También vimos que eran inexcusables. Entonces, ¿qué pasa? El hombre queda bajo pecado porque no hay ninguno que pueda cumplir la ley de Dios. No hay ninguno que pueda realmente solucionar el problema del pecado por medio de sus propias obras. ¿Por qué? Porque somos pecadores por esencia. Y entonces necesitamos es una cirugía
espiritual y lo único que puede hacer una cirugía de adentro hacia afuera es Dios por medio del Espíritu Santo y es por medio de una justificación que se hace aparte de las obras, porque vimos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mire cómo terminó el hermano en el 3. Vamos a verlo allí del 3 del 19 al 20 y vamos a ver que todos son conscientes del pecado. Y mire lo que dice allí. En el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, así como este paciente, esta persona que estaba en un coma inducido, ¿verdad? Y ya cuando volvió el coma, la única manera que él podía saber qué es lo que le estaba pasando adentro fue a través del examen, ¿verdad? Entonces, el examen le estaba mostrando a él lo que exactamente muestra la ley, ¿cierto? En este caso, como ilustración, eh, no le da el conocimiento del problema interno que tiene, ¿verdad? Y la necesidad quizás de una cirugía. Bueno, estoy orando para que él no tenga necesidad de cirugía, pero le tiene que hacer un examen más tarde, así si necesita o no cirugía. Pero le muestra realmente la condición interna, lo mismo la ley nos muestra que somos pecadores, como hablaba el hermano Salvador. Si decimos que no hemos adulterado, quizás no lo hemos hecho físicamente, pero cuando codiciamos una mujer, entonces hemos pecado. Porque todo, Dios mira el adentro del hombre. Es de adentro de donde viene que lo que contamina al hombre. El Señor Jesucristo dijo, de adentro vienen los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras. Entonces Dios examina los corazones de las personas y ve que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, como lo vimos en, en Romano capítulo 3 del 11 al 12. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, si el hombre no puede ser justificado por sus propias obras, entonces la pregunta se levanta, ¿cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? ¿O cómo puede ser declarado justo o recto delante de Dios si por medio de las obras de la ley no puede ser justificado? Bueno, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de la justificación explicada y vamos a ver que Dios tiene un medio por el cual nos puede proporcionar su justicia para que podamos ser declarados justos delante de Dios, que es justo, santo y perfecto, y es a través del Mesías. Y para eso vamos a ver que la justificación es proporcionada de 7 maneras. La vamos a ver aquí del capítulo 3 del 21 al 31. Y vamos a ver que primero, vamos a ver que esta justificación es proporcionada aparte de la ley. Número 2, que es por medio de la fe en Jesucristo. Número 3, que es ofrecida para todos los hombres. Número 4, que es por gracia. Número 5, que es a un costo para Dios. Número 6, que es en perfecta justicia o rectitud. Y número 7, que es para confirmar la ley o establecerla. Entonces vamos ahora a pedirle al Señor que nos muestre esto para que nosotros podamos ver que aparte de la ley hay una justicia que fue manifestada a través del Mesías y su obra en la cruz. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque la salida de la condenación del hombre no es por obra, sino por gracia. Ayúdanos a entender esta gracia maravillosa, que es el regalo inmerecido que Dios tiene para los hombres por medio de la obra de Cristo, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, el Evangelio, y que es para todo aquel que cree en él, porque no hay diferencia, puesto que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Danos entendimiento a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo nosotros que vamos a ver la justificación explicada y es capítulo 3 del 21 al 31, ¿no? Entonces estamos en la primera fase, que es el primer tiempo de la salvación. Vamos a hacer un recuento de las 3 fases de la salvación. El primer tiempo de la salvación es una realidad pasada, es cuando somos justificados al creer en un punto del tiempo. Escuchamos el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y al confiar en Él, somos que declarados justos delante de Dios. O sea que somos salvos de la penalidad del pecado, que era el infierno. Dice aquí Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo.
es a través de un nacimiento espiritual por la fe en Cristo, ¿no? Efesios 2, 8, 9 lo dice bien claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación por gracia es un don de Dios y vamos a ver que somos salvos gratuitamente por su gracia. Entonces la primera fase de la salvación es la salvación basada por la fe sola en Cristo solamente, en su muerte por nuestros pecados y resurrección. ¿Y qué pasa? Dios nos salva entonces, somos salvos de un infierno que merecíamos a un cielo que nunca merecemos. Y esa es la gracia de Dios, es un regalo inmerecido. Lo que merecíamos era ir ¿al qué? Al infierno mismo, en donde Dios manifiesta su justicia y su ah, condenación justa por nosotros, ¿verdad? Pero gloria a Dios, a través de Cristo nos da el cielo. Ahora, después vamos a ver la segunda realidad de la salvación. Ya una vez somos nacidos de nuevo por la fe en Cristo, en un punto del tiempo, al creer en Él, en su muerte por nuestros pecados y resurrección. Luego tenemos la vida del creyente de día a día y estamos hablando de la segunda fase de la salvación en Cristo, que es una realidad presente. Tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, en renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios y no conformarnos al mundo y ir santificando, quiere decir siendo apartados diariamente para el servicio cristiano. Dios comienza a purificar nuestras vidas desde el momento en que somos salvos. En este proceso nos salva del poder del pecado, del poder diario del pecado. Primera de Corintios 1:18, Pablo le dice a los creyentes de Corinto lo siguiente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque no creen el evangelio. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, hablando de los creyentes, es poder de Dios. Porque nos ayuda a santificarnos diariamente. Segunda de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, en los que se salvan. Entonces, en esta segunda fase de la salvación, nuestro diario caminar con Cristo, dependiendo de la vid, para llevar fruto, más fruto y mucho más fruto, y así el gozo del Señor es cumplido en nosotros, ¿verdad? Entonces, esta es la salvación práctica basada en el caminar por fe mediante el poder del Espíritu Santo, y la veremos más tarde cuando lleguemos a Romanos capítulo 6 al 8 al 8:17. Ahora, la última fase de la salvación es la tercera fase de la salvación, una realidad futura. Es la promesa de ser glorificado, de ser glorificado. Es el tiempo futuro de la salvación. Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más, siendo ya justificados en su sangre, le hablando a los creyentes en Roma, por él seremos salvos de la ira, de la futura ira, ¿verdad? Y cómo a través del arrebatamiento, Dios no nos tiene para la ira, sino para que hacer salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ira de Dios. La ira de Dios ya fue totalmente consumada por Cristo en la cruz por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es cuando somos salvos de la presencia del pecado. Y dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Le dice la iglesia en Roma, que estén despiertos, ¿verdad? Porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Y en ese arrebatamiento vamos a ser salvos de la presencia del pecado, quiere decir de toda la esfera del pecado. Vamos a ser salvos de la naturaleza pecaminosa porque vamos a ser glorificados y nos toca el rapto, ¿verdad? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. También seremos salvos de las tentaciones del mundo, porque ya vamos a ser trasladados a su presencia. Y número 3, vamos a ser salvos del engaño de Satanás, porque ya no, Satanás no va a poder engañarnos más cuando seamos glorificados. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Sucederá con el arrebatamiento en el rapto de la iglesia. Pero bueno, vamos a continuar con lo que es la justificación, Romanos 3 del 21 al 5:11. La justificación, declarados legalmente justos delante de Dios. Si la ley nos coloca bajo condenación, entonces, ¿cómo legalmente podemos ser justos delante de Dios? Y vamos a ver eh, que Pablo lo explica de 7 maneras a partir de Romanos 3, 21 al 31. Romanos 3 del 21 al 31, y vamos a leerlo entonces. Y mire lo que dice allí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, hablando del Mesías, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, refiriéndose a los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, vamos a ver entonces la justificación explicada y vamos a ver cómo Dios entonces proporciona esta justificación aparte de la ley. Y ese es el primer punto. Romanos 3:21. Vamos a leer el versículo y nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, que vamos en el 19, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces vamos a ver que la justificación es otorgada o proporcionada aparte de la ley. Ese es el punto número uno, aparte de la ley. Porque ya vimos que por medio de la ley nadie verá a Dios, ¿verdad? Porque la ley solamente nos muestra el problema, que estamos pecadores, ¿verdad? Ahora, veamos entonces Romanos 3:21a. Pero ahora, después de probar que todas las personas son pecadoras y culpables, Pablo procedió a dar esperanza a los desesperanzados. Aquí son las buenas noticias. Hasta ahora hemos visto todas las malas noticias, que todo el mundo está bajo pecado, que todos están confinados bajo la cárcel del pecado, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Pero ahora vemos que Dios va a manifestar su justicia por medio del Mesías. Y por eso empieza diciendo, pero ahora, para dar esperanza a los desesperanzados. Romanos 3:21b dice allí bien claramente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa palabra manifestado quiere decir revelado. Dios ha revelado una manera de declarar a personas indignas e impías, legalmente justas, ante sus ojos, completamente aparte de la ley. Esto es llamado justificación. Vamos a ver que es Dios mismo en la persona del Mesías que viene a cumplir esa ley que ningún ser humano puede cumplir. Solamente Emmanuel, Dios con nosotros, la podía cumplir por nosotros. Dios declara que gente indigna sea legalmente justa a sus ojos, totalmente aparte de sus buenas obras. Porque ya vimos que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él, como dice Isaías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen de un corazón que no es regenerado, un corazón que no tiene vida espiritual, es un corazón pecaminoso. Entonces las buenas obras no pueden remediar ese problema. Dios justifica a los pecadores aparte de que ellos hagan cualquier cosa para merecerlo, sino que todo vamos a ver que todo va apuntando hacia una obra externa, quiere decir a la obra del Mesías en la cruz. Romanos 3:21c, testificada por la ley y por los profetas. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas predijo y confirmó que en el futuro a personas indignas les sería otorgada una forma de ser declaradas justas o rectas ante Dios. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo citó a dos testigos del Antiguo Testamento, Abraham antes de la ley y David después de la ley, como prueba de este hecho, que ambos fueron justificados por gracia, por medio de la fe en el Mesías por venir. Era algo que los profetas habían profetizado desde antemano. Romanos 3 del 22 al 23. La justificación es provista por medio de la fe,
Entonces ya vimos primero que la justificación es proporcionada primero aparte de la ley, versículo 21. Ahora vamos a ver que es por medio de la fe en Jesucristo. Romanos 3:22a. Y dice así, la justificación provista por medio de la fe en Jesucristo. Y nos dice versículos 22 al 23, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Romanos 3:22a nos dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerda que esa justicia había sido manifestada, como lo había dicho Pablo en Romanos capítulo 3, versículo qué? Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esa justicia que fue revelada en el cumplimiento de los tiempos, enviando Dios a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, ¿para qué? Para que redimiesen los que estaban bajo la ley. Hablando eso de Gálatas, ¿verdad? Gálatas lo habla bien claramente, que Él vino a redimirnos, ¿verdad? Entonces es una justicia que fue manifestada, quiere decir, fue revelada. Era un misterio que antes no había sido revelado en persona todavía, pero había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios el juez justifica. Esto significa que aquellos que confían personalmente en Cristo son declarados legalmente justos. La justificación quiere decir ser declarado justo, recto por Dios, ser contado irreprensible y sin mancha. Quiere decir que la rectitud del Mesías se nos es imputada a nuestra cuenta para que Dios ya no nos vea en pecado, sino en la justicia de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, ha puesto su fe en Cristo, nueva criatura es internamente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva justicia, que es la justicia de Cristo. Por eso las epístolas hablan de Pablo a los justos que están en Corintio, a los santos que están en Corintio, ¿verdad? Habla de una justicia, una santidad que ha sido impartida en el momento de la salvación por la sola fe en Cristo. Romanos 3:22b, para todos los que creen en Él. Mire que el objeto de la salvación es Él, el Mesías. Esta acción legal de declarar a una persona justa o recta es hecha sin excepción para todo y cada pecador que cree en Cristo. Entonces aquí vemos entonces el tercer punto. Hemos visto que la justificación es proporcionada primero aparte de la ley, versículo 21. Número 2, que es por medio de la fe en Jesucristo únicamente, versículo, capítulo 3, versículo 22a. Ahora vemos que es ofrecida para todos los hombres, versículo 22b al 23. Y dice así, leámoslo allí, 22 al 23. Y nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:22c, porque no hay diferencia, puesto que todas las personas son igualmente pecaminosas, no importa si eran pecadores inmorales, morales o religiosos. Puesto que todas las personas son igualmente pecaminosas, toda persona en el mundo igualmente necesita que Dios la declare justa. Por eso le dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, le dijo a Nicodemo. Aunque fuera maestro en Israel, por religioso que fuera, era un pecador religioso y necesitaba nacer de nuevo espiritualmente por la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús únicamente. Romanos 3:23a. ¿Qué cosa tienen en común todos los humanos? No son iguales en educación, riqueza o estatus social, pero son iguales en que todos pecaron. Ya que todos hemos pecado igualmente, todos igualmente necesitamos que Dios, el juez del universo, nos declare afablemente justos o rectos ante sus ojos. Y es a través de una transacción que solamente se puede efectuar por la fe en el Mesías únicamente, creyendo que Jesucristo es Dios y que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos. Así es que nos apropiamos por la confianza en Cristo de nuestra salvación en Él, ¿no?
Romanos 3:23b. Del mismo modo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguna persona jamás ha estado a la altura del perfecto estándar de justicia de Dios. Ninguno, ninguno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así unas personas digan que pecan más que otros, pero para Dios no mira la cantidad de pecado, Él mira que solamente pecaron, ¿cierto? Todos hemos pecado. Así como Adán y Eva, con un solo pecado entró la muerte al mundo, ¿verdad? Entró la condenación a todos los hombres por un solo pecado, por hacer de Dios un mentiroso. Entonces, para Dios hay pecado y punto. Él ve la ley como un cordón con 10 nudos. Y esos 10 nudos, pongámosle que representan los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces Dios ve los 10 mandamientos como una unidad porque son más de 613 mandamientos, pero para resumirlo en la ilustración, es un cordón de 10 nudos, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted corta solamente un nudo, ¿verdad? Se echa a perder todo el cordón. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago que peca en un solo punto se hace culpable de todo. Para Dios necesita la perfección de la santidad del Mesías. Es la única justicia que nos puede declarar a nosotros rectos delante de Dios. Es la justicia que proporciona el Mesías. Él fue el único que nunca pecó, ¿verdad? Y demostró ser el Mesías con sus milagros. Número uno, número dos, su vida impecable. Y número tres, fue el cumplimiento profético, ¿no? Ahora, esta justificación es proporcionada, vimos, número uno, aparte de la ley, versículo 21, por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 3:22a, ofrecida para todos los hombres, Romanos 22 al 23. Ahora vamos a ver que esta justificación es proporcionada, número cuatro, por gracia únicamente, no es por obras. La justificación por la fe viene a través de la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Lo que merecíamos es que Dios nunca enviara a su Hijo y que nosotros pagáramos en el infierno por toda una eternidad, ¿verdad? Y en el lago de fuego. Eso es lo que merecíamos, porque en el infierno y en el lago de fuego Dios manifiesta su justicia y su juicio. Pero en el cielo, Él manifiesta su gracia. Dios nos quiere dar a nosotros lo que no nos merecemos por medio de Cristo, por medio de la justicia de Cristo que nos puede justificar a nosotros por medio de la fe, cuando ponemos nuestra fe en Él. La transacción se lleva a cabo. Romanos 3:24a, siendo justificados gratuitamente. Pablo declaró que la justificación es un regalo totalmente gratuito. Dios declara que todos los que creen en Cristo están legalmente bien con Él, ¿sí? Y es ofrecida gratuitamente por su gracia. Sí, la gracia no puede ser algo impuesto, sino que algo que se ofrece como un regalo, porque al fin y al cabo no lo merecemos. Y por eso lo ofrece gratuitamente, ¿no? Y es bien interesante eso porque no solamente nos habla aquí el 3:24, que nos dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero también esta palabra gratuitamente está escrita en Apocalipsis 21:6, por lo menos. Apocalipsis 21:6 nos dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, ¿verdad? Entonces, nuevamente está ese aspecto gratuito de la salvación. Está allí en Apocalipsis 21:6. También Apocalipsis 22:17, en el último capítulo, ya cuando hace el cierre de la carta, casi a lo último, dice, y el espíritu y la esposa dicen, hablando de la iglesia, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Si ve, las personas tienen que ejercer fe para apropiarse de la salvación en Jesucristo. Y su fe tiene que estar puesta en Jesucristo, en quien es Él y su obra consumada en la cruz, únicamente para ser salvo, ¿verdad? Tienen que creer que fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para ser salvo. Cuando Él dijo tetelestai o consumado es, significa pagado por completo, ¿verdad? Y por medio de su resurrección tenemos vida eterna. Y también 2 Corintios 9:15 nos habla de este de esta justificación que es gratuitamente por su gracia, ¿no? Y nos dice en 2 Corintios 9:15, Pablo llama la superabundancia gracia de Dios su don inefable.
Gracias por su don inefable, diciendo en 2 Corintios 9:15, ¿verdad? Es un don inefable, hermanos. Es por gracia. Entonces, Romanos 3:24b dice, por su gracia. La justificación nunca se basa en el mérito, solo viene por gracia. Es gracias al favor amoroso y completamente inmerecido de Dios que él declara que todos los que creen en Cristo, en su Hijo, están legalmente bien con Él. Romanos 3:24. Y vamos a ver aquí el punto número 5, porque ya vimos que esa parte de la ley, número 1, por medio de la fe en Jesucristo, y que la justificación también es proporcionada para todos. Un punto número 3. Número 4, vemos pues que es por gracia. Ahora, punto 5, vamos a ver que es a un costo para Dios grandísimo, hermanos. A un gran costo para Dios. Y esto es versículos 24 y 25. Y miren lo que dice allí. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su gran sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, vamos a ver que tuvo un alto costo. ¿Por qué? Porque la justificación por la fe es posible porque el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad. El Señor había declarado en el jardín del Edén que la paga del pecado es muerte. Cuando les dijo, pueden comer de todos los frutos excepto de uno, porque el día que comieren de ese ciertamente morirán. Eso fue decretado. Y por eso Jesús era necesario que él entregara su vida en manos de pecadores, pero que resucitara el tercer día. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Debía de morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pagó el precio por completo cuando dijo consumado es. Romanos 3:24c, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es a un gran costo para Dios, gratuitamente para nosotros, pero a gran costo para su Hijo. Por eso Pablo dice que el amor de Cristo la premiaba, ¿verdad? Porque entregó su vida por él. Entonces la motivación del creyente es el amor de Cristo. ¿Cierto? Fue mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios puede declararnos justos con Él porque el precio de nuestra redención fue pagado en su totalidad por Cristo a través de su muerte sacrificial sustitutiva en el Calvario. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, como dice la 2 Corintios 5, de 19 al 21. Romanos 3:24d, la redención que es en Cristo Jesús. La redención habla del hecho de que como parte esencial de nuestra justificación necesitábamos ser adquiridos del mercado de esclavos del pecado. Éramos esclavos sometidos al pecado, pero el sacrificio de Cristo proveyó el precio de compra para nuestra libertad. Por eso el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tipificaba la muerte del Mesías por medio de un cordero que lo sacrificaban, ¿verdad? Y entonces ese cordero se sacrificaba y su sangre era llevada en el día de la expiación una vez al año. Y las personas colocaban su fe en que eso representaría la muerte del Mesías por venir. ¿Sí? Y así era que se salvaban los del Antiguo Testamento, mirando hacia esa hora futura del precio del Mesías, ¿verdad? ¿Y quién la confirmó? La confirmó entonces Juan el Bautista. Él dijo, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, el cumplimiento de ella vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de animales no podía quitar el pecado, solamente cubría por un año los efectos del pecado, de condenación a los creyentes, ¿verdad? Les cubría, pero eran salvos por la fe eternamente, porque ellos creían que no era realmente el sacrificio animal lo que los iba a salvar, sino lo que representaba el sacrificio de la simiente de la mujer en el Calvario. Como se había predicho en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer estirparía la cabeza de Satanás y nos trasladaría de la, del dominio de la muerte de Satanás al dominio de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando creemos en Él. Romanos 3:25. La justificación por la fe viene a través de la propiciación. La propiciación es una ofrenda por el pecado
que satisface plenamente la ira de Dios. Todas las exigencias justas de Dios para nuestra justificación fueron satisfechas en la muerte de Cristo. Es más, Hebreos dice, porque sacrificio y ofrenda, hablando del Mesías, dice, porque sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Mire que el Mesías mismo sabía que Dios el Padre le prepararía cuerpo y él estaba dispuesto a venir a la tierra a morir como hombre, ¿verdad? Para satisfacer la justicia de Dios y darnos la salvación por gracia, por medio de la fe en su obra consumada en la cruz, ¿verdad? Entonces la justificación por la fe viene a través de la propiciación. Todas las exigencias cuando el Mesías murió en la cruz fueron satisfechas en él. Él es la propiciación por nuestros pecados, como nos lo dice también en la primera de Juan, ¿no? Romanos 3:25a, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La escritura dice que el alma que pecare esa morirá, como dice Ezequiel 18:4. Y eso es exactamente lo que Cristo pagó en la cruz. Pagó como perfecto sustituto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo en la cruz fue una validación pública de que la pena de la muerte requerida para el pecado fue pagada en su totalidad por todas las personas una vez por todas, una vez por todas. Juan 19:30 dice que cuando Jesús, una de sus últimas palabras fue consumado es y entregó el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Consumado es quiere decir tetelestai. Es un término bancario en donde una deuda es pagada por completo. Todos nuestros pecados, tanto pasados, presentes y futuros, fueron pagados por el Mesías en la cruz. Y es por su sacrificio, entonces podemos tener vida eterna en su nombre, ¿no? Somos salvos, somos perdonados todos nuestros pecados. Y hizo un sacrificio una vez por todas, ¿no? Era importante para Cristo ser oficialmente ejecutado o crucificado a través de un proceso legal a la vista clara de muchos testigos, para que cuando Dios ahora declara a alguien justo, su justicia no sea cuestionada, sino al contrario, satisfecha. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es la muerte de Cristo que satisface las demandas de la ley, que es la muerte, ¿no? La ira de Dios hacia la humanidad pecadora fue apaciguada o propiciada cuando el inocente Señor Jesús murió en la cruz en lugar de todos los pecadores, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 5:21, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Que fue la propiciación por nuestros pecados, primera de Juan también. Romanos 3:21b, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Entonces ya vimos que fue a un gran costo, ¿verdad? El costo del Mesías, le costó la vida al Mesías para que podamos ser salvos gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo. Ahora vamos al punto número 6. Esto fue hecho en perfecta justicia. Por eso dice para manifestar o revelar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuestra justificación ahora se basa en el hecho de que las demandas de Dios fueron completamente satisfechas a través de la muerte sacrificial de Cristo en nuestro lugar. Mire lo que dice Romanos 4:25. Y nos dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, o para declararnos justos, ¿verdad? Eso es claro lo que nos dice la Escritura. La ejecución pública de Jesús explicó la paciencia de Dios para no destruir a toda la humanidad por sus pecados, desde Adán hasta la cruz. ¿Sí? Por eso en Hechos 17, del 30 al 31, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, o sea, que cambien su pensamiento y coloquen su confianza en la obra consumada de Cristo, su muerte por sus pecados, sepultura y resurrección, para ser salvos, ¿no? En su infinita precognición, Dios sabía que un día Cristo proveería un sacrificio pacificador. Por eso se llama propiciación, porque Él allí hizo propiciación o paga por nuestros pecados y pacificó la ira justa de Dios por el pecado del hombre en la cruz. Y por eso ahora Dios entonces tiene misericordia con los hombres. Por eso dice claramente la palabra de Dios que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento, al conocimiento de Dios, ¿verdad?
¿Por qué? Porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En su infinita precognición, Dios sabía que un día Cristo proveería un sacrificio pacificador, desde Adán hasta la cruz. Génesis 3:15, el primer protoevangelio, quiere decir primer evangelio, buenas noticias. En medio de la caída del jardín del Edén, ¿qué hace Dios? En lugar de ejecutarlos a ellos inmediatamente, Dios ejecutó un animal. En Génesis 3:15 les da la promesa para que ellos crean que el futuro Mesías los trasladaría a ellos del dominio de la muerte a la vida eterna por medio de quién? Del sacrificio de la simiente de la mujer. Y habla de la profecía de la simiente de la mujer, ¿sí? Que ésta le heriría que el Mesías heriría en la cabeza a la serpiente, mostrando que el dominio de la muerte sería quitado a Satanás sobre nosotros para darnos la vida eterna y el perdón de pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Y para mostrarles a ellos una ilustración de cómo iba a suceder eso en el futuro y cómo la simiente de la mujer tomaría entonces el lugar del sacrificio, Dios sacrificó un animal. ¿Y cómo sabemos eso? En el Génesis 3:21 nos dice que los vistió de pieles. Dios hizo el primer sacrificio. Sí hubo muerte, pero fue un animal en lugar de sacrificar al hombre inmediatamente, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los vistió de pieles. Y eso es una tipología de la rectitud que queremos a través del sacrificio del Mesías. Romanos 3:26. La justificación por fe viene por medio perfectamente legal. Miren lo que dice el 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la justificación por la fe viene por un medio perfectamente legal. Romanos 3:26a dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. La ejecución pública de Jesús es una prueba de que Dios es justo cuando ahora declara que los pecadores son justos y los libera de la pena de la muerte. La pena de la muerte por el pecado exigida por la ley fue pagada en su totalidad por Jesucristo. En otras palabras, al Cristo morir en la cruz satisfizo las demandas de la ley que mostraban que nosotros quebrantar la ley de Dios merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero a la vez, a través de su resurrección, vemos que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Somos trasladados por la fe del dominio de la muerte, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hacia la vida eterna, ¿no? Y tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Entonces fue con la mira en manifestar o revelar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Porque Él es el único justo. Él fue el único que vivió una vida impecable desde su nacimiento hasta su muerte. Y por eso calificaba para ser nuestro perfecto mediador entre Dios y los hombres. Era Dios hombre, Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Romanos 3:26b. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, en su esencia, Él es el Señor, Él es el justo, Él es Emanuel, Dios con nosotros. Es también conocido como el postrer Adán. Quiere decir que fue tentado de igual manera como Adán fue tentado en el jardín del Edén, pero en lugar de ceder a la tentación, triunfó sobre ella. ¿Sí? Y por eso Él puede justificar al que es de la fe de Jesús, porque Él es el Mesías, Él es el Salvador. La muerte sustitutiva de Cristo le permite a Dios justificar a cada individuo pecador que confía en Cristo únicamente. La justificación libera al pecador de sufrir la muerte eterna o la segunda muerte, que es el lago de fuego. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nos lo dice también Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice Hebreos 9 del 12 al 14. Hebreos 9 del 12 al 14. Y nos dice así, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hablando de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, hablando del cielo mismo, al haber resucitado y ascendido al cielo, habiendo obtenido eterna redención, o sea, para siempre,
Porque si la sangre de toros y los machos cabríos del Antiguo Testamento y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Cristo realmente pudo que santificar nuestras conciencias, ¿sí? Las limpió. En el sacrificio animal ellos también todo el tiempo mantenían siendo conscientes, somos pecadores, pero creían en el futuro Mesías que iba a quitar el pecado del mundo, como el pecador que entró y decía en el templo, Señor, ten compasión de mí. En otras palabras, sé propiciación a mí. Él está poniendo su fe en la que, en el sacrificio del Mesías por venir, ¿verdad? Y por eso era justificado, y por eso el Señor dijo que él salió justificado, mientras el fariseo no, que era el pecador religioso, ¿verdad? Porque ese estaba autojustificando pensando que era por las obras que él iba a ser salvo. Oh Señor, gracias porque yo no soy como ese pecador, porque yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Y él nunca se miraba como pecador. Y sabemos muy bien que el perdón es para los pecadores. Y si una persona no acepta ser pecador delante de Dios, entonces ¿para qué la salvación por gracia en Cristo Jesús? Por eso desecharon a Cristo, ¿verdad? Y lo mismo las personas en el día de hoy se creen buenas por religiosos que son, pero van a abrir sus ojos en el lago de fuego, ¿verdad? Si no creen en Cristo para ser salvos. Y Romanos 3:27, vamos a leer esa parte en el 3:27, porque de aquí el 3:27 hasta el 3:31 vamos a ver el último punto. Vamos a ver que la justificación es proporcionada para confirmar o establecer la ley, no para invalidarla. Y ese es el último punto que vamos a ver, que es el punto número 7, ¿no? Entonces, la justificación por la fe quita todo orgullo. Leamos el 3:27, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, que ninguno de nosotros la podía cumplir, ¿verdad? Pero Cristo sí. Gloria a Dios por eso. Por eso el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Mira lo que dice allí el versículo. Está en Romanos capítulo 10, versículo 4. Y dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, así es que somos salvos. Somos por gracia, por medio de la fe. Entonces dice, ¿dónde puede estar la jactancia o el orgullo del hombre? ¿Qué ha excluido o excluida? Puesto que Cristo hizo toda la obra para nuestra justificación, no tenemos nada que alardear. Antes tenemos mucho que darle gloria a Dios, porque Él fue el único que pudo hacer la obra que ninguno de nosotros puede hacer, y es dando su vida por nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y por eso dice allí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? Entonces, la única manera para no estar bajo la ira de Dios es creyendo en Jesucristo. ¿Has creído en él? Dice allí donde pues está la jactancia, ¿no? Y por eso Gálatas 6:14 nos dice entonces lo siguiente. Vamos allí, Gálatas 6:14, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Y nos dice, pero lejos está de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y mira lo que dice Efesios 2:9. Efesios 2:8 y 9. Mira lo que dice. Am, Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí le damos la gloria a la cruz de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Por eso Jesús dice que él no iba con palabras elocuentes a los corintios, sino que venía a predicar a Cristo y a este crucificado, dándole la gloria siempre a Cristo. En lugar de estar siguiendo a los hombres, seguía a Cristo, ¿no? Romanos 3:27b. ¿Por cuál ley es quitada la jactancia? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo. Un principio de obras solo fomentaría la arrogancia.
Nuestras obras no nos justifican. Ya lo vimos anteriormente el por qué, ¿no? No, no, sino por la ley de la fe. ¿Sí? Si las obras involucran el esfuerzo humano por ganarse a Dios, eso es lo que básicamente predican todas las religiones falsas del mundo. Haz esto, haz lo otro, abstiénete de esto y lo otro, y quizás vas para allá, ¿verdad? Y por eso esas personas nunca pueden saber si van a ser aceptados o no por Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque depende de ellos. Pero entonces la verdad bíblica nos habla más bien de que es Dios quien no alcanza al hombre, el evangelio, ¿verdad? Fue Dios quien dio su vida en la cruz por nosotros. Alá no tuvo hijos, ¿verdad? Alá nunca se ha manifestado en la tierra, ni ninguna otra falsa religiones de sus dioses, ¿verdad? En cambio, el de nosotros sí, se reveló hace 2000 años en su vida, muerte y resurrección por nuestros pecados, ¿verdad? Cristo Jesús. Y vino y hizo la obra que nosotros jamás podremos hacer para satisfacer la justicia de Dios. Y fue la obra de la cruz, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. No, sino por la de la fe. Así es que entonces es quitada la jactancia, porque la fe nos obliga a nosotros a depender de la obra de otro, del Mesías. Así como dependió de la obra del Mesías, el ladrón que se arrepintió en la cruz cambió su manera de pensar, porque al principio se burlaba con el otro de Jesús, pero llegó un momento en donde creyó y luego le confiesa y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Y que le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Le dijo, hoy, ¿verdad? Este hombre colocó su fe en quién era el Mesías y su obra consumada. Y depositó su confianza en que Jesús estaba muriendo y que iba a resucitar para entrar en el reino y que se acordara de él. Sí, este hombre tenía fe y fue justificado aparte de sus obras, no podía hacer nada desde la cruz, ¿verdad? Este ya había creído en Cristo y después al confesarlo Jesús le aseguró de que su fe le había salvado, diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, toda jactancia es eliminada por un principio de fe, dado que la fe es la cúspide de las cosas no basadas en las obras. Nadie puede jactarse de haber hecho ninguna contribución a su justificación. Por eso Romanos 4:5 nos dice, cuando leamos más adelante, ¿verdad? De la justificación de Abraham, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si muchas personas ven la salvación como una persona que, para poner una ilustración, una persona que es un esposo y le compra una joya muy hermosa a su esposa, que le costó, pero mucho dinero, y mucho sudor, mucho trabajo. Y él se la regala esta joya tan preciosa a ella, ¿verdad? Se la quiere regalar el día de su aniversario. Y entonces tiene las manos atrás así y le dice a ella, mira, ¿sabes qué? Extiende tu mano, cierra los ojos, te va a dar una sorpresa. Y le da la joya, ¿no? Le dice, abre tus ojos. Y cuando ella la tiene sobre sus manos, la joya, y le dice, ábrela. Y ella abre así y ve la joya bien costosa. ¿Cómo cree que esta esposa va a reaccionar con su esposo? ¿Verdad? Agradecida. Ahora, a ella no le costó nada, fue gratuito ese regalo a ella. Se lo otorgó su esposo lo trabajó todo. Todo lo que hizo ella fue recibir lo que su esposo ya había trabajado. La joya, ¿verdad? Pero ¿sabe cómo mucha gente ve la salvación hoy en día? La ve por medio de obras humanas. Es como si la esposa, en lugar de estar agradecida por lo que su esposo le regaló, de repente la esposa va sacando entonces de su bolsillo su cartera, saca la billetera y le dice a su esposo, ¿cuánto te debo por esta joya? ¿Cómo se sentiría el esposo? Los que son casados aquí, ¿cómo se sentirían ustedes si su esposa va sacando la cartera y trata de comprar o de pagarle a usted lo que usted le está regalando? Se sentiría bien ofendido, ¿verdad? Así es como mucha gente piensa que es la salvación, ¿verdad? Que es parte Cristo y parte mis obras, y así no es. Es todo para la gloria de Dios.
Cristo lo hizo todo por usted. Y por eso no hay jactancia. Lo que hay es gloria a Dios. Gloria a Dios. Para los que entienden que por la fe, únicamente en Cristo, por la fe, es por gracia, no por obras. Romanos 3:28, miren lo que dice allí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La justificación por fe es independientemente de la ley. La justificación por fe anula la justificación por medio de la ley. ¿Por qué? Y vamos a ver que es porque la confirma, no la invalida, sino la confirma. Y el único que podía satisfacer la justicia de Dios era Dios mismo hecho hombre. ¿Sí? Solamente el Mesías podía cumplir su propia ley, ningún otro. Por eso en, la ley, en el monte Sinaí nadie se podía acercar con la ley mosaica. Y por eso les mandaba un sistema sacrificial para que pudieran aproximarse a Dios por medio de la fe en el Mesías por venir, y demostraba de una manera tipológica el sacrificio de animales y todo eso por la obra que iba a hacer el Mesías por ellos, ¿verdad? Y tienen que poner su fe en esa obra futura, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, y todo lo vamos a ver más tarde en el capítulo 4. Entonces la justificación por fe es independiente de la ley. Eh, no porque Dios invalida la ley, sino que al contrario la confirma por medio del Mesías, ¿verdad? Por eso no hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque nadie tiene reunir las calificaciones que reunía Jesucristo, ¿verdad? El Mesías mismo, impecable. Todos nosotros somos pecadores de nacimiento, ¿no? Romanos 3:28a. Pablo dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Sostienes tú de la misma manera la verdad de que la justificación es solamente por la fe en Cristo solamente, hermano? Espero que sí. Si no, este es el momento en que coloque usted su confianza en la obra consumada de Cristo, ¿sí? Porque Cristo, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree, porque Él cumplió la ley por usted, la confirmó, hermano. Gloria a Dios. Romanos 3:28b. Pablo añadió, concluimos pues que el hombre es justificado o declarado justo sin las obras de la ley. Pablo sostenía firmemente la posición de que una persona está justificada independientemente y claramente, aparte de hacer las buenas obras encontradas en el cumplimiento de la ley. Sostiene del mismo modo firmemente esta verdad. Porque mira lo que también lo confirma Pablo a los Gálatas en Gálatas 2:16. Y mira lo que dice. Gálatas 2:16. Y nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice allí, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Acordémonos, el 3:20 también nos dice Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es buena, justa y santa. El problema es que no hay nadie que pueda cumplir esa ley, solamente el Mesías, Dios hecho hombre. Y por eso es para la gloria de Dios y se quita toda jactancia, porque es el único que puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Has puesto tu confianza en él? Romanos 3 del 29 al 30. Vamos a ver que la justificación por fe es la misma para todas las personas, sin excepción. Dios no tiene favoritos. Judíos y no judíos por igual, son todos declarados justos con Dios de la misma manera. No importa que los judíos hayan tenido los oráculos de Dios o la palabra de Dios a la mano, y que el gentil que nunca sabía nada del Antiguo Testamento ni nada, no hay diferencia. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y todos son justificados de la misma manera. Por eso Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, condenados, ¿verdad? Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, ya que los humanos judíos y gentiles por igual, todos tienen el mismo Dios verdadero, todos debemos ser declarados justos con él de la misma manera. ¿Por qué? Por la promesa abrahámica, que en tu simiente singular, hablando del Mesías por venir Jesucristo, eh, serían bendecidas todas las familias de la tierra, hablando de los que creían en Cristo, ¿verdad? Gentiles también. Romanos 3:30. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a lo de la circuncisión, hablando de los judíos, y por medio de la fe a lo de la incircuncisión, hablando de los gentiles.
si cualquiera, un judío o un gentil, cree en Cristo, él o ella son instantáneamente declarados justos y por el mismo Dios verdadero, por el mismo Dios verdadero, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, ¿no? Por eso me gusta cuando Juan el Bautista lo presenta, él es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el Evangelio de Juan enfocado en eso, ¿no? ¿En qué? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Él es el que puede salvar al mundo, ¿verdad? Y murió por el pecado de todo el mundo. La justificación por fe no quita autoridad a la ley. Al contrario, vamos a ver que la la valida, en lugar de invalidarla, la valida. Romanos 3:31a. Luego, por la fe invalidamos la ley, porque se puede levantar esa pregunta. En otras palabras, si somos hechos justos o rectos para con Dios por la fe, suena como que estuviéramos diciendo que la ley es inútil, pero Pablo dijo, en ninguna manera. La justificación por fe no invalida la ley. Vamos a ver que al contrario, la confirma. Y ese es el último punto que estamos viendo aquí en nuestra enseñanza de esta sección. La confirma, hermanos, ¿verdad? Romanos 3:31b, sino que confirmamos la ley. Cuando enseñamos la justificación por fe en la muerte sustitutiva de Cristo, en realidad confirmamos la autoridad de la ley, ya que estamos de acuerdo con la ley de que la paga por el pecado es la muerte y realmente se efectuó y se ejecutó en la muerte de Cristo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Romanos 6:23 lo dice bien claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué vimos, hermanos? Vemos el primer tiempo de la salvación, una realidad pasada. Somos justificados al creer. Somos salvos de la penalidad del pecado. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí la gloria es para el único que podía calificar como el justo y el que justifica. Y este es Cristo Jesús, ¿verdad? Por la fe en él. Entonces somos salvados basados en la fe sola en Cristo solamente. Él solamente satisfizo la ley mosaica, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Por eso Jesús dijo una y otra vez, yo no he venido a invalidar la ley, sino que a cumplirla. El único que podía cumplir, y gloria a Dios, lo hizo por nosotros, ¿verdad? Lo hizo por ti también. ¿Para qué? Para darnos lo que no nos merecemos, la salvación por gracia, a gran costo, como lo vimos, ¿verdad? Cristo Jesús nos compró en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, para salvarnos de un infierno que merecíamos a un cielo que nunca merecemos. Eso es gracia. Nos da algo que nunca nos merecíamos, gratuitamente, a gran costo, porque le costó su vida, ¿verdad? Y vimos estos 7 puntos, pues, que nos hablan de cómo una persona puede ser declarada justa delante de Dios, y es por la fe únicamente, por medio de qué? De la obra de Cristo en la cruz. O sea que es por gracia, no es por obras, sino por gracia únicamente. ¿Has confiado en Cristo? La única manera que esté seguro es si usted cree que es por gracia únicamente, que fue completo lo que él hizo en la cruz y suficiente por sus pecados. ¿Has puesto tu confianza en él? Si es así, la palabra de Dios dice que recibes 3 cosas. Primero, recibes el perdón de pecados, de todos tus pecados, como dice Colosense, perdonándonos todos los pecados. Número 2, recibe la vida eterna. Él dice en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice de pronto, no dice quizás, sino que tiene, tiempo presente, vida eterna. Y número 3, recibe la justicia, la rectitud de Cristo por medio de que del sellamiento del Espíritu Santo. Dios ya no te ve como un pecador, sino como un santo, ¿verdad? Posicionalmente, aunque todavía pecamos, ¿verdad? Pero ya no estamos definidos por nuestra vida pasada. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. Si tú colocas tu fe en Cristo, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Legalmente llegas a ser un hijo de Dios inmediatamente por la fe en Cristo. Confiarás en Cristo hoy si no lo has hecho, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y así termina mi sección. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.